podría estar cometiendo este abuso del mercado. Si la idea y el espíritu es sancionar de forma ejemplar a la empresa que está cometiendo este abuso, un porcentaje en función de las ventas o en función del patrimonio estaría más de acuerdo con este tema, porque estaríamos entonces dejándole a la discrecionalidad de la autoridad máxima la determinación de un valor absoluto, llámese para una compañía mediana o para una compañía grande. Entonces no sería justo aquello, no habría equilibrio en el tema, pregunto yo. No, es un aporte interesante. Debo indicarte que en la comisión, dentro de los aportes que se han entregado, existe también el criterio, por ejemplo, de que el porcentaje debe ser en función de la línea que está en un momento dado afectando el mercado, porque yo puedo tener 10 líneas y en 9 ser ejemplar, pero en una ser distorsionador. Entonces, cuando te dicen sobre el monto de la negociación que se haga, un porcentaje a determinar, afectarías las 9 líneas que se están trabajando. Pero que ahí sí tendría sentido que se pueda, si lo hablamos en términos de porcentaje, que se afecte a las otras líneas, porque pasa por la decisión de la administración de una empresa afectar a un mercado. Entonces, como es el cuerpo administrativo de esa empresa, es el que comete la transgresión. No es la línea la que comete la transgresión, sino es el cuerpo administrador. Qué bien, Carlos, que me argumentes en el sentido contrario, y entonces nuevamente viene que si no se manda un mensaje dentro de la ley de mucha firmeza y de una sanción realmente fuerte, obviamente, esa línea administrativa, ya tomando tu argumento de regreso, esa es la idea. Esa línea directiva, pues tiene que pensar seriamente en cuál es la contingencia de querer vulnerar esas barreras que no puede superar dentro de condiciones del mercado. Totalmente de acuerdo, pero yo lo que digo es no establezcamos un valor absoluto, sino un porcentaje en función o de toda la facturación que incluye todas las líneas que tú mencionas, o básicamente en función del patrimonio. Ahora, claro, el nivel de facturación va mucho más allá del nivel de patrimonio. Ahora, es subsidiario lo del valor. Ahí dice en la disposición, tal como está en el proyecto, que en el caso de que no se pueda en un momento dado determinar, y para determinar se necesita también la colaboración en un momento dado de la propia empresa, podrá en ese caso fijar un valor X. Entonces yo como empresario... Podrá fijar un valor X. Claro. Discrecional. Claro. Lo pone discrecional y lo pone en el tope que tú señalas de los 10 millones de dólares, pero yo como empresario digo no, yo prefiero entregar todos los mecanismos para que realmente se evidencie la magnitud del error que puedo haber cometido, a coger y decir, si la multa no fuera de 10, fuera de $5.000, es decir, no, sabes que yo prefiero pagar la multa y sigo, porque el costo-beneficio, que es de lo que hablamos cuando hay poder del mercado, es inmensamente mayor si pago la multa, pero sigo delinquiendo. En este caso lo que se quiere es disuadir a las empresas, y yo hablaba de por sí esta semana con algunos sectores empresariales que fueron a Quito y decían lo que queremos es para rediseñar, porque debemos admitir que a algunos se nos ha ido la mano en este tipo de sentido. No, que se les ha ido la mano, se ha ido la mano, y eso no nadie lo puede negar. Pero aquí seguimos, yo trato de rescatar el espíritu. El espíritu es corregir, más no eliminar. No se trata ni de eliminar el monopolio ni de eliminar concentración, porque de acuerdo a las realidades del mercado a veces son necesarias. Y no es una ley antimonopolio. Correcto. Sí, no, eso está claro. Regula el monopolio. Que ya se la tituló. Pero por otro lado, tampoco se trata de echarle liquid paper a la empresa y emitirle un certificado de defunción con una multa muy elevada que vaya más allá de su patrimonio, que ponga en riesgo, porque ahí se nos crearía un problema social con los empleados. Entonces, ¿qué pasaría ahí? O sea, una multa de 10 millones de dólares para una empresa de un patrimonio de 7 millones de dólares, evidentemente la manda para abajo. ¿Qué va a pasar con los empleados? Entonces, todo eso tenemos que legislar y tenemos que adelantarnos a efectos de que si se presenta el caso no vayamos a afectar a la razón esencial de ser, que son los empleados y son los ciudadanos. No, está en la materia de discusión, no le quito legitimidad a tu preocupación, ha sido... insisto, una parte importante y medular de la discusión, y es tan medular que nuevamente reitero que de parte de los empresarios, sacando esa preocupación y un par de cuestiones más, los empresarios serios cogen y dicen nosotros necesitamos de esta ley. Claro. No solamente que nos es importante porque queremos competir en iguales condiciones en el mercado, tanto con el sector privado como con el público, que es otro tema también de discusión. No, y a veces las empresas públicas entran a regular también. Ejemplos palpables, por ejemplo, hoy comprar un pasaje para Colombia, y créanme que yo de eso sé, está carísimo porque prácticamente una empresa o un grupo de empresas que son del mismo dueño manejan el mercado. Ahora, con la entrada de TAME, aspiro que se regule y se baje. Igual pasa con la telefonía celular. Bueno, siempre y cuando no entre ninguna, para no ponerle ningún nombre,
a la depredación del mercado, porque la entrada, según la ley, de cualquier empresa que saca una promoción, esa promoción debe justificar que cubre por lo menos los precios de costo, pero que cuando uno ve aquí que sale una promoción de algo que cuesta 200, dicen nosotros vendemos en 25, pues el que está operando dice, pero si a mí me cuesta 180 y gano 20, ¿cómo puede ser que esta competencia pueda sacar en 25 algo que...? Entonces, esa depredación que también se da en los precios del mercado es un tema que está sujeto... Eso es abuso del mercado. Ah, pues tú lo has dicho. Y el término técnico que usan permanentemente es depredación. Pero claro, es porque alguien que tiene una posición de poder financiero puede aguantar el embate de una pérdida sostenida hasta que un opositor, por ejemplo, quiebre. Esas cosas se dan. Hay inquietudes que presenta la ciudadanía. El día de ayer alguien me envió por mensaje, dice, bueno, y si esta ley se aprueba, ¿qué va a pasar con los canales incautados que se maneja a través de un fideicomiso? Es decir, porque ahí también hay concentración, dice el televidente. Le planteo la pregunta, ¿cómo se regularía aquello? Bueno, o sea, yo sé que se tiene que vender, etcétera, etcétera, pero es una realidad. Pero a ver, la ley no es antimonopolio. Lo que pasa es que a ratos, en esta discusión que también es política, se dice, el principal monopolio lo tiene el Estado. Como que el Estado fuera un ente privado, una persona poderosa que administra fondos, cuando el Estado no es otra cosa que el gran administrador de la cosa pública. Los recursos están ahí canalizados. Pero en el caso de los canales incautados, al igual que todos los bienes incautados, tienen que seguir, por un lado, si es que es eso del interés público, un proceso de venta como se está haciendo con algunos de los sistemas. Y en aquellos casos en que no se venda, porque para el Estado es necesario, para el Estado, no para el gobierno, mantener esos canales para que haya, como existe en este canal, una línea de comunicación y de información alternativa y directa con el pueblo, pues hay que precautelarlos. Pero eso no significa que el Estado esté monopolizando la información. Leía el otro día un término muy interesante. Las palabras jamás deben ser monopolizadas, y en ese sentido que haya un equilibrio entre canales públicos, canales privados, aquellos que informan de una manera o de otra, pero que se busque objetividad, es sumamente importante para el equilibrio de fuerzas. Lo ideal sería que haya pluralidad en cada uno de los medios, es decir, que en cada uno de los medios haya una versión y la otra versión, una opción y la otra opción, no es que tengamos que cambiar de canal para escuchar dos opciones. Pero bueno, vamos a lo siguiente. Yo creo que hemos abarcado el tema de la ley de competencia y a bastante profundidad, diría yo. Vamos ahora al tema de la reforma a la ley orgánica de la función legislativa, que ha sido otro de los puntos sobre los cuales se ha debatido, se ha discutido y ha generado polémica, y que percibo yo que debe ser uno de los puntos de los acuerdos legislativos que ustedes al interior tienen que haber llegado para la conformación de la comisión y también para la elección de las dignidades que ya la tuvimos, y el cual usted, asambleísta Cassinelli, es el primer vicepresidente. ¿Cómo avanza esa reforma de esa ley? Bueno, está lista para el segundo debate. Debo indicar que las bancadas se han reunido en varias ocasiones y se está previendo una nueva reunión, según lo anuncia el presidente Cordero, de bancadas para tratar esta ley, porque esta ley orgánica de la función legislativa tiene además una particularidad, que es la única ley por nuestra autonomía que no es sujeta a veto. Es decir, aquello que se vote el día que votemos en segundo debate va directamente al registro oficial y se publica. Claro, esto no va al Ejecutivo, sino es decisión de ustedes. Entonces, no podemos fallar en la exactitud. Nosotros somos los primeros que propusimos la reforma cuando nos dimos cuenta, por ejemplo, que en el tema de fiscalización habían trabas, esos que le llaman limbos, para el momento de una decisión, por ejemplo, de una comisión impar, como lo es la de fiscalización. Está propuesta la reforma a aquello. Ahora, hay quienes quieren ir mucho más allá y dicen, no, el tema de fiscalización tiene que pasar por el Pleno y prácticamente todas las semanas quieren que tengamos una... Pero vamos por parte, señor vicepresidente de la Asamblea. ¿Significaría que en la reforma que se está planteando ya la presidenta de la Comisión de Fiscalización podría tener voto dirimente, cosa que no tiene bajo la actual ley? Es correcto, está así en la propuesta y creo que la mayoría estamos de acuerdo en eso. La mayoría también estamos de acuerdo en no crear más comisiones, porque en el proyecto que está listo para entrar al segundo debate, se insiste en un momento dado en el tema de crear nuevas comisiones. Lo que se ha hecho una valoración, ahí creo yo un consenso bastante mayoritario de los distintos sectores, es de que hay algunas comisiones que deben cambiar de denominación, de tal forma que se entienda que lo que están tratando tiene que ver con su materia. Eso creo que está muy avanzado.
También está muy avanzado el tema de buscar cómo destrabar el asunto de la consulta prelegislativa para Esa ver era mi cosas, otra pregunta. como la ley de recursos hídricos. Está un procedimiento también dentro de esa reforma. La parte de discrepancia fundamental es aquella que tiene que ver en qué instancia se debe fiscalizar y cómo. Nosotros sostenemos como país que la fiscalización debe sustanciarse y resolverse qué casos van al Pleno dentro de la Comisión de Fiscalización. Hay un sector que dice, no, nosotros queremos que la Comisión de Fiscalización solamente sustancie, pero de ahí toda resolución pase casi por un juicio político dentro del Pleno, lo cual, pues como comprenderá la ciudadanía en general, puede en un momento dado distraer y perturbar la tranquilidad del Pleno, además para su otra función que es legislar, entonces, ¿no? del bloque país o del bloque de las fuerzas de país en cuanto a los acuerdos legislativos, la propia Comisión de Fiscalización tendría la facultad de decidir si archiva el proyecto de fiscalización o la fiscalización o la pasa al Pleno. Tal como se viene haciendo hasta hoy, así es, esa es la posición firme del país. Ahora, en el tema de la consulta prelegislativa, sobre todo en el tema del, bueno, como concepto y como legislación, lo que pasa es que ahorita esto recobra actualidad por el tema de la ley de recursos hídricos, el proyecto de ley de recursos hídricos. ¿Esto se haría una vez que esté reformada la ley orgánica de la función legislativa? Claro, que de reformarse, para mí ese tema va a estar superado en las próximas 2 o 3 semanas. Como insisto, esto no tiene veto, es decir, se coge, se convoca, se aprueba, se publica en el registro oficial y tenemos los ajustes necesarios a la ley orgánica y se dará paso a esas cosas que están, que siendo importantísimas, están represadas, como aquello que tiene que ver, por ejemplo, la ley de recursos hídricos. Dejando en claro dentro de esa reforma que la consulta prelegislativa es necesaria, incluso por orden constitucional, pero que lo que se consulta en esta acción prelegislativa no es de carácter vinculante para incorporarlo en el proyecto de ley. Tal como lo dice la Constitución. Juan Carlos Cassinelli, muchas gracias. No, gracias. Hemos estado con el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, doctor Juan Carlos Cassinelli, con quien hemos hablado de la agenda legislativa, fundamentalmente del proyecto de ley que se está debatiendo con carácter económico urgente, que tiene que ver con la ley de competencia, y también sobre la reforma a la ley orgánica de la función legislativa y en lo que tiene que ver con la fiscalización y con las consultas prelegislativas. Una pausa y regresamos con más de Primera Hora aquí en CNE Plus.